Bueno, para las luxaciones acromioclaviculares es importante lo mismo, entender un poco de la anatomía para poder entender la fisiopatología de la lesión y su clasificación. Es importante empezar nombrando los ligamentos que van a ser parte de este complejo ligamentar. Donde está el ligamento acromioclavicular, los ligamentos coracoclaviculares que se dividen en dos, el que está más lateral es el trapezoide y el que está más cerca al corazón, que se ve como nemotecnia, es el coracoides, coracoide y trapezoide, y el ligamento coracoacromial. Ok, con esos en esos cuatro ligamentos se va a fundar todos los diferentes tipos de luxaciones acromioclaviculares. ¿Qué es pregunta frecuente de residencia? ¿Cuál es la única luxación en ortopedia que no es una urgencia? Es la luxación acromioclavicular. ¿Por qué? Porque no es reductible. Cuando presentamos una luxación acromioclavicular, vamos a tener la señal de la tecla, justamente porque ustedes oprimen la punta, el tercio distal de la clavícula y él va a volver a luxarse. Es irreductible hasta que se realice la cirugía. Entonces ahí viene la clasificación de Rosewood que nos permite entender los mecanismos de lesión. Ya teniendo en cuenta los ligamentos de los que hemos hablado, pues la tipo 1 hace referencia a un esguince de la articulación radioacromial o acromioclavicular, perdón, donde el ligamento acromioclavicular no se rompe. Se rompen algunas fibras, pero el ligamento como tal se mantiene y esto va a tener una pequeña mínima elevación de la clavícula en relación con el acromio, y la manera de diagnosticarlo es por la clínica, porque la radiología, la imagen del hombro va a estar una articulación acromioclavicular preservada, y lo que nos va a indicar que es una tipo 1 es el dolor localizado a este nivel de la articulación. Se hace una palpación a este nivel y si el paciente presenta dolor puntual, pues lo consideramos una acromioclavicular tipo 1, en el cual el manejo es conservador, con cabestrillo, reposo un par de semanas y no es más. En la tipo 2 sí va a haber una ruptura completa del ligamento acromioclavicular, por lo tanto vamos a esperar que haya una pequeña elevación de la clavícula en relación al acromio. Esta también es de manera conservadora. En la tipo 3 ya vamos a tener una ruptura completa de los ligamentos coracoclaviculares, o sea, el conoide y el trapezoide, y esto va a producir que tengamos una elevación importante en relación a la articulación contralateral, que es la manera correcta de clasificar este tipo de lesiones. Nosotros debemos hacer una radiografía panorámica para poder clasificar las fracturas, las luxaciones, donde debemos medir del borde superior de la apófisis coronoides al borde inferior de la clavícula. Entonces, mirando y midiendo, podemos entender si realmente corresponde a una tipo 3. La diferencia en una tipo 3 y una tipo 4 es que en la tipo 4 vamos a necesitar un perfil de escápula, porque en la tipo 4 va a haber un desvío hacia posterior de la clavícula. La tipo 5 se diferencia de la tipo 3 por la distancia que debe ser mayor al 100% de la distancia de la relación anatómica. Y la tipo 6 queda inferior a la apófisis coronoides. Eso creo que nadie lo ha visto hasta hoy, pero está escrito que sucede ese desvío por debajo de la apófisis coracoides. Entonces la manera correcta, como les decía, era medirlo con una radiografía de clavícula panorámica, donde se mide del borde superior de la apófisis al borde inferior de la clavícula, y eso nos va a dar una medida, supongamos 1 centímetro. Y en el lado que está luxado tenemos que medir cuánto da. Y según la diferencia, pues vamos a decir si es mayor o menor al 100% de la medida. Entonces les voy a hacer el ejemplo. Vamos a suponer que este es el acromio, la clavícula y la apófisis. Si usted llega y mide en el lado sano y va a medir que da 1 centímetro desde el borde superior de la apófisis al borde inferior de la clavícula en el lado anatómico normal. Posteriormente va y mide cuánto da en el lado que está luxado. Si aquí le da 1 centímetro y aquí le da 2 centímetros, 2.3, entonces va a ser mayor al 100%. Eso significa que sería una tipo 5. Pero si la medida que da acá es 1.9,
entonces menor al 100%, entonces sería una tipo 3. Lo que le faltaría para saber si es 4 es si este desvío en el perfil está posterior o no. Lo que hacen los manejos quirúrgicos de algunas escuelas es colocar esta placa que se llama placa gancho, que se coloca, el gancho va por debajo del acromio y por encima de la clavícula, haciendo la reducción, que es una reducción no biológica. Esta yo personalmente no la practico, vengo de una escuela donde no nos permitían hacer este tipo de manejo, porque este gancho suele producir dolor por pinzamiento al tendón supraespinoso del manguito rotador. Es un gancho que queda lastimando el hombro. En los pacientes en los que he visto que les han hecho este tipo de manejo, no conozco el primero que no quede con dolor en la elevación del hombro por el pinzamiento que produce la placa. Entonces no se debe hacer, sin embargo, hay escuelas y hay ortopedistas que lo hacen. Esta es una de las técnicas que hay, que es más biológico, que es hacer unos túneles a nivel de la clavícula y se colocan suturas o supersuturas no absorbibles por debajo de la apófisis coracoides y se amarra. Esto va a ser una reducción, no es lo más biológico, pero esto no produce pinzamiento del manguito y pues es una técnica muy usada. Hay unas prácticas más biológicas donde se toma el ligamento coracoacromial, se corta en su porción proximal, se hace una sutura con una sutura no absorbible, tipo de tibón o supersuturas, eh, con una técnica que se llama Krakow, y se hacen los mismos túneles a nivel de la clavícula y se pasa este injerto con este ligamento, se transporta para hacer esa técnica quirúrgica. Es una consolidación más biológica, suele funcionar mucho mejor, un poquito más demorada que la anterior, pero con muy buenos resultados.